bienvenidos. El mandato constitucional de máxima protección de los derechos humanos obliga a contar con jueces que no solo atiendan al conocimiento y las habilidades jurídicas, sino que además consideren el aspecto ético. No cabe duda que el ejercicio ético de la función jurisdiccional consolida la confianza que la sociedad ha depositado en los tribunales. Hoy vamos a platicar con un experto en esta materia, el doctor Rodolfo Luis Vigo, uno de los autores del Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica. Soy Verónica González, bienvenidos a Escuela Judicial. Como le decía, está con nosotros el doctor Rodolfo Luis Vigo. Él fue juez de la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial y ministro de la Corte Suprema de Justicia, ambos en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario, autor de más de 25 publicaciones. Una de ellas, la más reciente, doctor Vigo, es Justnaturalismo y Neoconstitucionalismo, de la cual hablaremos más adelante. Bienvenido. Muchas gracias, por supuesto, muy a gusto de estar aquí. Bien, pues para comenzar quisiera preguntarle cómo sus experiencias como juez lo llevan a participar de manera fundamental en la elaboración del Código Iberoamericano de Ética Judicial. Bueno, efectivamente yo entré en la justicia en el año 84, después de que vuelve la democracia a la Argentina. Tuve 4 años ahí en una segunda instancia y luego 19 años de juez de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, que básicamente hacemos control de constitucionalidad. Bueno, en ese periodo me invita la Cumbre Judicial Iberoamericana a fines del 2004 a dar una conferencia en ese espacio que integran todos los presidentes de Cortes Supremas, a dar una conferencia sobre ética judicial. Y a partir de ahí se genera esta especie de interés porque se redacte un código de ética. Entonces, a fines del 2004, comienzo del 2005, nos convocan desde el espacio de la Cumbre Judicial Iberoamericana, las 22 Cortes Supremas, a Manuel Atienza y a mí a redactar este Código Modelo de Ética Judicial Iberoamericana. Indudablemente, creo que hubo una cierta astucia en la cumbre porque convocaron a 2 filósofos del derecho que no compartíamos, sobre todo en aquella época no compartíamos quizás nuestros presupuestos filosóficos, pero resultó casi sorprendentemente muy fácil redactar ese código de ética que redactamos durante todo el año 2005. ¿Por qué resultó fácil? Porque nos propusimos no discutir fundamentos, sino tratar de reflejar qué pretende la sociedad, el ciudadano común de un juez, más allá de los fundamentos. Y parecía bastante obvio lo que pide un ciudadano de un juez. ¿Qué le pide? Que sea independiente, obvio, que sea imparcial, que sea honesto, que sea capacitado, que sea cortés, que sea valiente, que sea íntegro, bla, bla, bla. En consecuencia, digo, con esa prevención de no discutir fundamentos, estuvimos trabajando 1 año y la mecánica fue, de algún modo, que la cumbre designó una comisión de ministros a los cuales nosotros más o menos trimestralmente fuimos informándole de nuestro trabajo. El código contiene 13 principios de ética judicial, tiene 2 partes, los 13 principios de ética judicial más la creación de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Y es interesante quizás señalar que esos 13 principios tienen un desarrollo con artículos, cada uno de los principios es un capítulo. En el primer artículo del capítulo, de algún modo intenta decir para qué se pone ese principio. Por ejemplo, ¿por qué pusimos motivación? Bueno, por la legitimidad del juez, para que controlar el juez, para por lo menos facilitar la justicia. Y al mismo tiempo, en el segundo artículo del capítulo, se intenta definir el principio ético. Y luego hay una serie de proyecciones del principio.
La imparcialidad se proyecta, por ejemplo, que como los jueces no podemos estar afiliados ni hacer actividad política, etcétera, etcétera. Fue un trabajo, la verdad que muy interesante, y al mismo tiempo fue aprobado eso finalmente en Lisboa al comienzo del 2006 y finalmente República Dominicana en el 2006, en junio, si mal no recuerdo. Mencionaba usted que está muy claro lo que espera la sociedad de los jueces hoy en día, pues esta cercanía, como dice, estos principios, pero ¿qué nos puede decir en cuanto al juez, como un nuevo perfil del juez que debe estar más allá de la aplicación a rajatabla, como dicen, de la ley, y tener esta interpretación, una mayor protección de los derechos humanos? Yo diría dos cosas al respecto. La primera, quizás lo que sea interesante es recordar que, por ejemplo, en definitiva, lo que la sociedad le pide al juez es lo que tú o yo le pedimos a nuestro médico. ¿Qué le pido yo a mi médico? Bueno, le pido que tenga conocimiento actualizado. Le pido que obviamente sea independiente para decidir si está operando, que apele a su criterio y diga, no, voy a consultar independiente. Que sea honesto, que me cobre lo que me tiene que cobrar. Que sea reservado, que lo que yo le cuente no salga a difundirlo. Que además sea íntegro, etcétera, etcétera. Lo primero es esto, una vez se plantea, y la verdad que las éticas profesionales no tienen muchas variantes, quizás el modo de decirlo puede ser variante. Hay alguna especificidad, por ejemplo, nosotros pensamos que en el Código de Ética Judicial Iberoamericana quizás lo más peculiar sea haber puesto como uno de los 13 principios de ética la motivación. El juez necesita argumentar. Y yendo al segundo punto, este perfil del juez que se exige hoy, efectivamente me parece muy importante. Al juez, de algún modo hay que conectarlo, remitirlo a un juez para el Estado de Derecho Legal o un juez para el Estado de Derecho Constitucional. ¿Qué es el Estado de Derecho Legal? El Estado de Derecho Legal es lo que construyó Francia, sobre todo después de la Revolución Francesa, y los códigos. Ahí, ¿qué se pensaba de un juez? Que el juez era la boca de la ley. Dura lex, sed lex. ¿Por qué? Porque se pensaba que el derecho estaba contenido solo en la ley y a la ley le hacía la voluntad general infalible. Este era un poco el modelo de juez. Por eso incluso en códigos penales como el de argentino se prevé que el juez que se aparta del sentido de la ley comete un delito. Bien, esto entra en crisis en el Tribunal de Nuremberg, porque en el Tribunal de Nuremberg se condena por cumplir la ley y violar el derecho. Se rompe la sinonimia entre ley y derecho. Y los jueces, consecuentemente, ya no podemos reclamarle al juez que sea legis dictio, que diga la ley, sino recuperamos la vieja noción que los jueces decimos el derecho, iuris dictio. La función del juez se llama función jurisdiccional, iuris dictio, decir el derecho. Por ende, los jueces tenemos que controlar a la ley e invalidar la ley, e incluso en algunos tribunales constitucionales se admite que los jueces pueden hasta invalidar la Constitución, porque se supone que ni el constituyente ni el legislador son infalibles. Tampoco me dirán que es el juez, ¿de acuerdo? Pero a alguien hay que encomendarle la tarea de controlar en última instancia. Y lo que dice un autor de estos que han salido a avalar, explicar y promover al Estado de Derecho Constitucional, dice que de todas maneras el ámbito judicial es un ámbito más favorecedor de la racionalidad. ¿Por qué? Porque el legislador levanta la mano y punto. El juez no puede levantar la mano, tiene que dar razones. Segundo lugar, el legislador no escucha a lo mejor lo que le dice el otro legislador. El juez tiene que hacerse cargo de lo que le dice el colega en el tribunal. En tercer lugar,
el juez no solamente tiene que de algún modo decir el derecho a través de un diálogo racional, argumentado, etcétera, sino que tiene esta especie de control de las instancias superiores, control en Costa Rica, control de la sociedad, control de la comunidad jurídica. Por eso, de algún modo, el juez efectivamente ha adquirido un rol. En definitiva, hoy se dice que es el poder constituido que tiene la última palabra en nombre del poder constituyente, ¿no? Doctor Vigo, vamos a hacer una pausa y de regreso nos comenta precisamente sobre este asunto en que cada vez más es protagónico el Poder Judicial. ¿Cómo no? Encantado. De regreso también le tenemos las actividades académicas del Instituto de la Judicatura Federal, así que no se vaya, regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso. Antes de retomar esta charla con el doctor Rodolfo Luis Vigo, echemos un vistazo a los seminarios, a los cursos y las conferencias que imparte la Escuela Judicial. Presentan libro Ius Naturalismo y Neoconstitucionalismo, Coincidencias y Diferencias. En esta obra, Rodolfo Luis Vigo, exministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Argentina, habla de la filosofía jurídica como herramienta de trabajo de jueces y magistrados. Así lo expuso el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Nos sirve de guía para, sobre todo los otros que nos dedicamos a la judicatura, poder encontrar ese justo medio entre la aplicación estricta del derecho y el compromiso que tenemos con la sociedad de ser impartidores de justicia. En el auditorio de la Escuela Judicial, el doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral destacó la importancia de renovar los conocimientos jurídicos y mejorar las habilidades de los juzgadores con base en los principios éticos que deben regir el quehacer jurisdiccional. El Poder Judicial debe exigir estos espacios para la capacitación, porque sin duda su responsabilidad es ineludible. Pero además por una cuestión que tiene que ver también con la independencia, porque en la capacitación se juega el perfil del juez. Clausura del curso básico de formación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. El consejero José Guadalupe Tafoya Hernández, presidente de la Comisión de Carrera Judicial, presidió la ceremonia en la que se graduaron 465 nuevos secretarios. 120 tomaron el curso en la Ciudad de México y 345 en diferentes estados de la República. El director de la Escuela Judicial, magistrado Salvador Mondragón Reyes, estuvo presente en la ceremonia. Sigamos conversando ahora con el doctor Rodolfo Luis Vigo y comentábamos en el bloque anterior sobre este papel cada vez más importante y definitivo de los jueces. Sí, efectivamente, yo precisaría no solamente los jueces nacionales, sino los jueces regionales o supranacionales. No se olviden ustedes que fue la Corte de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, la que introdujo en México este asunto del control de convencionalidad de los jueces. Sí, y que fue muy discutido aquí en la Suprema Corte de Justicia. Yo supongo que será muy discutido, conozco algunas cosas, pero estoy obligado como extranjero o casi extranjero. Bueno, también la Corte Interamericana, por ejemplo, ha obligado a cambiar constituciones, el caso de Chile. Actualmente hay una discusión muy fuerte en República Dominicana con respecto a los haitianos. A ustedes, a México, el tema de la reserva que hizo México respecto a las jurisdicciones militares, en fin, este papel protagónico de los jueces. Por eso digo, porque en definitiva, los jueces, la sociedad sabe, tiene más conciencia de sus derechos y por ende la sociedad sabe
que la última posibilidad que tiene para que su derecho quede preservado no es el presidente, no es el Congreso, es un juez. Y en consecuencia, esta conciencia conlleva potenciar el papel de los jueces en las demandas sociales. Pensemos demandas muy extrañas, demandas como ocurrió en la Argentina. Piensen ustedes que en la Argentina, por señalar un ejemplo, la Corte asumió, basándose en el derecho del medio ambiente, se propuso sanear un río, el Riachuelo. Y esto sería insólito asumir esto, lo cual supone un juez casi con funciones también que se proyectan al ámbito administrativo. Bueno, demandas donde la gente pide una vivienda, donde la gente pide un alimento, donde la gente pide educación, donde la gente pide ser amada. Y entonces la sentencia del juez se vuelve como en política pública. Sí, yo diría, cualquier problema social hoy en día pareciera que puede judicializarse. Y al judicializarse se juridiza. Y obviamente cuando uno piensa el derecho desde los derechos humanos tienen justamente esta característica de ser mucho derecho concentrado, muchas respuestas jurídicas implícitas en potencia, que el jurista debe actualizar. Pensemos, todas las respuestas jurídicas que pueden estar implicadas en la libertad humana, todas las respuestas jurídicas que pueden estar implicadas en la dignidad, en la igualdad, etc. ¿Y quién es el que debe decir la respuesta jurídica que está ahí en potencia? Un juez. Primero un abogado, que es el primer juez de la causa, y después el juez autoritativamente, con imperium, dice el derecho que a lo mejor está contenido así indeterminadamente en potencia. Entonces, no, lo que te quería agregar es que es hasta tanto el poder del Poder Judicial que algunos temen que el Estado de Derecho constitucional degenere en un Estado de Derecho judicial. Podría ser. Oiga, doctor Vigo, menciona lo de los derechos humanos. Usted sabe que aquí en México recientemente, bueno, un par de años, se reforma la Constitución para ponernos a la vanguardia, 2011, a la vanguardia, exactamente, cambia el modelo de impartir justicia. ¿Es esto lo que usted llama o lo que denominan esta constitucionalización del derecho? Sí, efectivamente. A ver, esta idea, esta tesis, por supuesto no es mía, pero la idea es esto. Cuando la moral, porque los derechos humanos son contenido moral y forma jurídica, cuando la moral se introduce allá arriba en la Constitución, esto impregna a todo el sistema jurídico. Y por ende, ya los códigos de algún modo se hacen cargo de esta constitucionalización. Un buen ejemplo puede ser el nuevo Código Civil argentino, que entró en vigencia en agosto del año pasado, que explícitamente se propuso constitucionalizar el derecho civil. Y entonces, al proyectarse, todos, al decir el derecho, dicen algo del derecho constitucional. Y es evidente, ¿no? Porque lo prioritario, el sentido que tiene que tener el derecho, como mínimo, es procurar fomentar o que no se anulen derechos humanos. Si no, hay que pensar en una sociedad masoquista que quiere jueces, le paga el sueldo, le da poder para que se le suprima sus derechos humanos. Y esto parecería contraintuitivo, ¿no? Ajá. Entonces, efectivamente se ha constitucionalizado y al constitucionalizarse se judicializa el derecho. Por ende, claro, uno dice, pensando en el derecho a la libertad. Bueno, claro, si yo lo proyecto, llega hasta el tema de los contratos, hasta el tema del testamento. Si yo creo que la libertad y la propiedad son valores absolutos, son derechos absolutos, claro, no se sostendría la jurisprudencia que ha invalidado contratos
apelando a una construcción del abuso del derecho, de la teoría de la lesión. Si yo apelo a la libertad y digo la libertad es hacer con lo que se me ocurre. En varias legislaciones, como en la Argentina, el testador puede disponer de sus bienes, pero no puede disponer en un porcentaje, lo que se llama la legítima. Y uno podría decir, dado que la libertad que está en la Constitución me dice que puedo hacer lo que quiero, esto es inconstitucional. Vemos la proyección hasta allá abajo en un testamento de algo que está allá arriba, Efectivamente, el derecho ha cambiado muchísimo y esto ha conllevado precisamente a que aparezcan nuevas teorías del derecho, esto que se ha dado en llamar teorías neoconstitucionalistas, ¿no? Y precisamente este tema lo aborda usted en su más reciente libro que está presentando en estos días aquí en México. Vamos a hacer una pausa y de regresamos un poco para comentar este libro y también nos habla de la capacitación. Muy bueno, muchas gracias. Regresamos entonces con estos dos temas y también la agenda de la Escuela Judicial. No se vaya, regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Veamos ahora un adelanto de los eventos académicos que realizará en los próximos días la Escuela Judicial y regresamos con las conclusiones de nuestra entrevista con el doctor Rodolfo Luis Vigo. Maestría en Derecho con orientación en Derecho Constitucional. El 9 de mayo se realizará el examen diagnóstico. Las clases inician el 8 de agosto de 2016 en las instalaciones del instituto. La duración de la maestría es de 4 semestres. Más información en la página web de la Escuela Judicial www.ijf.cjf.gov.mx. Maestría en Derecho Judicial. El Instituto de la Judicatura Federal convoca a la maestría que se impartirá en el edificio central a partir del 9 de agosto de 2016 y concluirá en junio de 2018. Las clases se impartirán los martes y jueves de 18 a 21 horas. Las bases pueden consultarse en el portal de internet www.ijf.cjf.gov.mx. Diplomado presencial, argumentación jurídica, toma de decisión y simplificación de la decisión judicial. El curso se llevará a cabo en las extensiones de Mérida, Jalapa y Querétaro. Las bases pueden consultarse en www.ijf.cjf.gov.mx. Revista número 42 del Instituto de la Judicatura Federal. Se invita a ministros de la Suprema Corte, magistrados, jueces, secretarios, actuarios, académicos y estudiosos del derecho a participar en la integración de esta edición. El tema es Derecho de Acceso a la Justicia. Los requisitos del texto se pueden consultar en la página web del instituto. Pasemos ahora a las conclusiones de nuestra entrevista. Comentábamos sobre esta obra que está presentando aquí en México. Bueno, trata un poco este tema de las teorías neoconstitucionalistas. Cualquier Estado de Derecho requiere de una teoría que lo explique, lo avale y lo promueva. El Estado de Derecho legal en gran medida acudió al positivismo jurídico para que sea explicado el Estado de Derecho legal, lo avale y lo promueva. El Estado de Derecho constitucional, que supuso un cambio radical sobre el Estado de Derecho legal, requirió también de una teoría. Esas teorías, en plural, hoy las reconocemos con el nombre, que como cualquier nombre genera polémica, neoconstitucionalistas. Entonces, el libro de algún modo intenta precisar tesis referidos a estas teorías neoconstitucionalistas. Dentro de las teorías neoconstitucionalistas, básicamente reconocemos tres versiones: la versión neoconstitucionalista no positivista,
constructivista, kantiana, donde están la gran mayoría de los autores, Alexis, Dworkin, Nino, Atienza, etc. En segundo lugar, los neoconstitucionalistas positivistas, críticos, jovesianos, Ferrajoli, y los neoconstitucionalistas no positivistas, justnaturalistas, Francesco Viola, Andrés Ollero, etc. Entonces, me parece que cualquier jurista que quiere entender y operar en el derecho del Estado de Derecho Constitucional requiere un aparato conceptual que le explique qué son los derechos humanos, que le explique cómo se ponderan los derechos humanos, que le explique cuánto se proyectan los derechos humanos, que le explique qué es lo que creamos los jueces, no una norma individual, sino un precedente, que le explique la crisis del sistema, que le explique la crisis de la soberanía, etcétera, etcétera. Todos estos temas uno encuentran receptividad y explicación en distintas versiones en los autores neoconstitucionalistas. Por eso a mí me gusta cerrar quizás ese tema del neoconstitucionalismo con algo que señala un artículo que se publicó en México de Atienza y Ruiz Manero: dejemos atrás al positivismo jurídico. ¿Por qué? La idea de estos autores es que el positivismo jurídico no me permite ni comprender ni operar en el Estado de Derecho Constitucional. Solo para precisar, el título de la obra es... Justnaturalismo y neoconstitucionalismo, coincidencia y diferencia, está editado en Porrúa. Muy bien. Y para concluir nuestra charla, me gustaría que habláramos sobre la capacitación. Vaya tema. Claro, ya nos habló una parte de la ética judicial, este asunto de la constitucionalización del derecho, ¿no? Y parte de lo que nos explicaba. Realmente es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque efectivamente las facultades de derecho inercialmente siguen formando juristas para el Estado de Derecho Legal. Yo digo un poco en serio y un poco en broma que nos engañan, nos preparan para un derecho que no existe más. Y en consecuencia, claro, el jurista que se reciba puede darse el lujo de ignorar el derecho del Estado de Derecho Constitucional, pero un juez que debe decir el derecho no lo puede ignorar. Por eso la enorme responsabilidad de generar ámbitos de capacitación ad hoc para jueces para el Estado de Derecho Constitucional. Y por eso parece hoy forzoso que los poderes judiciales asuman también, es decir, esta tarea de capacitación para los jueces. Esto es, aparte, una tarea que en alguna facultad de Derecho, yo también en la Argentina tengo un departamento de Derecho Judicial en una universidad, una maestría, etcétera, pero de todas maneras me parece que sin perjuicio de este emprendimiento universitario que responde a una necesidad, está este requerimiento también que se dirige a los poderes judiciales. Por eso pareciera forzoso que todo poder judicial debe destinar un amplísimo esfuerzo a la capacitación judicial, porque aquí también está implícita la independencia judicial. El perfil del juez, ¿quién lo define? ¿El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o el propio Poder Judicial? Definido el perfil, la capacitación funcional al mismo perfil. Por eso, este es un tema que no tiene solo que ver con la capacitación y el servicio de justicia, también remite a la independencia del Poder Judicial. Por eso un Poder Judicial, en fin, que se proyecte integralmente, uno de sus requerimientos es la capacitación judicial ad hoc. Porque además en estos espacios los jueces forman a jueces, los jueces tienen una libertad para plantear sus dudas, sus interrogantes. Por supuesto que otro tema es cómo tiene que ser esta capacitación judicial, pero me parece algo casi necesario, forzoso, la existencia exactamente fundamental. Doctor Rodolfo Luis Vigo, ha sido un placer conversar con usted, se nos acabó el tiempo, pero le agradecemos mucho que nos haya acompañado en el programa de hoy. El agradecido soy yo y a entera disposición. Muchas gracias. También a usted, gracias por su atención. A nombre del equipo de producción, le recuerdo que lo esperamos la próxima semana con más actividades de la Escuela Judicial. Mientras tanto, quédese en la señal del canal judicial.